Hola, habla Jimena y les presentaré sobre la observación contemplativa. La observación es un proceso de identificación permanente en la interacción del sujeto con su ambiente. La observación consiste en fijar la atención en un objeto o situación para identificar sus características. La identificación ocurre con dos etapas, concreta y abstracta. Observación concreta ocurre cuando realizamos el primer contacto con el objeto. Observación abstracta, cuando se puede prescindir del objeto y recordar sus características, es decir, cuando hemos formado una presentación mental del objeto. Podemos obtener las características del objeto, se puede mejorar este proceso y lo podemos controlar. El procedimiento para observar define el propósito de la observación, determina si el propósito es general o específico, identifica las características del objeto, anota todas las características observadas, revisamos el proceso para detectar posibles errores, corregimos los errores en caso de detectarlos y el resultado de la observación. Pasamos con la contemplación. En el contemplador del arte. Para que exista la contemplación, es preciso que el sujeto sea activo, es decir, que las estructuras de conciencia del sujeto, sus estructuras de posibilidad, tengan determinada educación. Así como no se es artista por naturaleza, tampoco se es contemplador por naturaleza. Ahora pasamos con la descripción, análisis e interpretación de la obra de arte. Factores condicionantes de la obra de arte. Factores sociales. El modo de ser del artista, identificar su estilo e ideología. Circunstancias históricas alrededor de la obra y el artista. Fecha y características de la época en la que fue creada. En este podemos reconocer formas universales, ideas de belleza, cambios culturales, sociedad a la que pertenecen. Factores estéticos, identificar y analizar las categorías estéticas que guarda la obra. Hola, yo soy Frida y les voy a hablar sobre el método de descripción preiconográfica. Solo que para esto sentía más necesario hablar sobre la iconografía y la iconología antes para darnos a entender un poco más. La iconografía es una rama de la historia del arte que se ocupa del asunto o significación de las obras de arte en contraposición a su forma. Y la iconología es un descubrimiento e interpretación de los valores simbólicos. El método iconológico está constituido por tres ramas, por así decirlo, que viene siendo la descripción preiconográfica, que es en lo que nos vamos a centrar, el análisis iconográfico y análisis iconológico. La descripción preiconográfica, que tiene significación primaria natural alcanzada por nuestra capacidad de perceptiva, establece cuál es el estilo de la obra, su moda, su periodo, época, técnica y el tema de que trataba la obra. Esto se centra más en lo principal, por así decirlo, y tiene como significación fáctica y expresiva. El análisis iconográfico, que tiene significación secundaria o convencional, que es identificación de imágenes, historia y alegorías. Implica un método descriptivo y no interpretativo. Necesita profundizar en la historia de los tipos. Y aquí tenemos dos ejemplos que viene siendo La Última Cena y San Bartolomé. El análisis iconológico, con significación intrínseca o de contenido, es verdadero objetivo del análisis de la obra de arte. Dilucidar la significación intrínseca o contenido. Debe presentar atención a los procedimientos técnicos, a los rasgos de estilo
y las estructuras de composición, tanto como los temas iconográficos. Debe aplicarse un principio correctivo que documente las tendencias generales y esenciales del espíritu humano, que se presentan en determinadas circunstancias históricas.